Vamos ahora con el problema 7. Se tiene una reacción elemental. 2A produce 2P. La primera pregunta es escribir la ecuación cinética para A y para P. Cuando escribimos la ecuación para A es un reactante, por lo tanto tiende a desaparecer, es de signo negativo. Y para P es un producto, por lo tanto, por ser un producto, será positivo. Se escribe de la misma manera, si es elemental, con ayuda de los coeficientes estequiométricos, pero con la salvedad de los signos. Mientras uno desaparece, el otro aparece. Indique la molecularidad de la reacción. Dos moléculas de A están chocando para dar origen a P, lo que quiere decir que son dos moléculas chocando. La reacción es bimolecular. ¿Sería adecuado escribir la reacción anterior como A produce P? Desde el punto de vista de química sí es correcto, pero desde el punto de vista cinético no, porque acuérdense que es una reacción elemental. Su ecuación cinética debe corresponder con su ecuación estequiométrica. Dice, para la siguiente reacción elemental, A más 2B produce 3C. Escriba la ecuación cinética en función de A, B y C. Se escriben de la misma manera: constante cinética, concentración de A elevado a la 1 y concentración de B elevado a la 2. Pero A es un reactante, sería negativo, B es un reactante, sería negativo, y C es un producto, por lo tanto sería positivo. En el problema 9 dice, dada la siguiente reacción, A más 2B produce 2C. De primer orden respecto a ambos reactantes. Si es de primer orden con respecto a ambos reactantes, entonces la velocidad de reacción sería la constante cinética, concentración de A por concentración de B. Determine la molecularidad de la reacción e indique las unidades de la constante de velocidad. Una molécula de A está chocando con 2 de B, o sea, 1 más 2, 3. Estamos hablando entonces de una reacción que es trimolecular. Fíjense que es trimolecular y es de segundo orden, de primer orden con respecto a cada especie. Si yo despejo de acá la constante cinética, me quedaría la velocidad de reacción sobre la concentración de A por la concentración de B. La velocidad de reacción es, haciendo un análisis dimensional, sería mol sobre metro cúbico segundo, y en el caso de A, mol sobre metro cúbico, y la concentración de B, mol sobre metro cúbico. Al aplicar doble C, ¿verdad?, y cancelar, nos quedaría entonces que la constante cinética sería metro cúbico sobre mol segundo. En el problema 10 dice, considere la reacción, esta que tenemos acá. Suponga que en un momento en particular el óxido nitroso, es decir, este que está acá, el reactante, tiene una velocidad de 0.066 mol sobre segundo. Nos piden entonces la velocidad de formación del producto y del otro reactante. ¿Qué tenemos que aplicar? En función de la estequiometría. Sería la variación del número de moles con respecto al tiempo de cada especie sobre 1 sobre el coeficiente estequiométrico. En el caso de la primera especie es 2 y por ser un reactante será negativo. El de la segunda especie es 1 por ser un reactante será negativo. Y el de la tercera especie es 2 por ser un producto será positivo. Como tenemos el de la primera especie, sustituimos la variación con respecto al tiempo y despejamos la variación respectiva para ver en el caso de el producto y en el caso de el otro reactante. Para el problema número 11 dice, la estequiometría de una reacción A produce 2R, calcule el orden de la reacción. Obviamente hasta el momento no hemos visto ningún método, por lo tanto lo que vamos es asumir que la reacción es de tipo elemental. Si es elemental, entonces sería la constante cinética por la concentración de A, y A su coeficiente estequiométrico es 1, siendo entonces una reacción de primer orden. En el problema 12 tenemos una reacción que es de tipo reversible. Tenemos una reacción directa, pero a su vez esta puede devolverse en una reacción inversa y obtener los productos de los reactantes de partida. Dice, calcule la relación entre la velocidad de formación y desaparición de los tres componentes de la especie.
¿Qué debemos hacer? Calcular la velocidad de reacción directa y la velocidad de reacción inversa. Si es directa sería la constante 1 por la concentración de cada especie elevado a su coeficiente estequiométrico, en el caso de que fuese elemental. Pero como no nos dan esa información, no la vamos a asumir elemental, sino que lo vamos a colocar en función de alfa y beta, es decir, unos coeficientes estequiométricos que hasta el momento son desconocidos por nosotros. En el caso de la reacción inversa, el reactante ahora es esta especie que tenemos acá, la especie C. Entonces sería la reacción inversa, sería K2 o K inversa sobre la concentración del pentóxido de nitrógeno. Entonces, al dividir la reacción directa sobre la reacción inversa, tendríamos esta especie sobre esta especie. Y estas constantes, K1 sobre K2, nos daría la constante del equilibrio. Es decir, el equilibrio que existe entre ambas reacciones. Y nos quedaría en función de las concentraciones elevado a el orden respectivo de cada especie. O, en el caso de ser elemental, elevado a los coeficientes estequiométricos. En el problema 13 nos dicen una reacción cuya estequiometría es 1 medio de A más B produce R más 1 medio de S, tiene una ecuación cinética de menos RA es igual a 2 por la concentración de A elevado a la 1.5 y B elevado a la 1. Es decir, hasta el momento la ecuación cinética se corresponde con la estequiométrica. Dice, deducir la ecuación cinética para esta reacción si la estequiometría es escrita de esta forma, es decir, como si multiplicara toda la expresión por 2. Sería A, 2B, 2R y S. Obviamente, desde el punto de vista de química, esto es factible, pero desde el punto de vista cinético, ¿verdad? No lo es, porque estamos en presencia de una reacción que ya vimos que era de tipo elemental, es decir, su ecuación cinética se corresponde con la ecuación estequiométrica, lo que nos da a entender que de esta ecuación puede ser escrita así desde el punto de vista de química, pero desde el punto de vista cinético, su ecuación cinética sigue siendo esta misma. ¿Okay? En el problema 14 dice la ecuación cinética de una reacción RA es igual a esta constante cinética por la concentración de A al cuadrado. Las unidades vienen en mol, centímetros cúbicos, minutos. Dice calcular el valor numérico y las unidades del coeficiente cinético, es decir, de este 0.005. Si la concentración se expresa en mol sobre litro y el tiempo se expresa en horas. ¿Qué hacemos? Despejar para ver qué unidades tiene esta constante cinética. RA trae estas unidades y la concentración viene en mol sobre centímetros cúbicos al cuadrado. Aplicamos doble C y obtenemos las unidades. Y luego lo que hacemos es, una vez que tengamos esto, como nos piden en mol litros, el mol queda en mol, los centímetros cúbicos los debemos transformar a litros y el tiempo nos lo piden en horas, entonces estos minutos los debemos llevar a horas. Aplicamos los factores de conversión y obtenemos el valor de la constante cinética en litros, mol y horas.